Como fanático de la tecnología y de los robots, me declaro abiertamente seguidor de los mechas, mechas o robots gigantes, como le quieran decir. Vehículos humanoides gigantes controlados por uno o más pilotos. Este tipo de robots ha tenido gran repercusión en las series de televisión y en la ciencia ficción a lo largo de los años. Aunque existen cientos de series anime de mechas, ¿no me creen? Esta es una pequeña lista de los que están registrados. Y es por eso que quiero dedicarles este top a las mejores series de mechas de los años 80. En este su canal Retronauta, explorando tus recuerdos. Número 12, Gordian el Guerrero. Gordian es piloteado por Daigo Otaki, un joven huérfano criado por su tío, que descubre que el robot fue construido por su padre y es elegido para ser piloto. Este robot está compuesto por tres. El primero, llamado Potester, es apenas un poco más grande que él, se puede decir que una especie de armadura. El segundo, Dellinger, contiene al primero, y por último Garvin, que contiene los otros dos, y da forma a Gordian el Guerrero, como las muñecas rusas, pero en forma de robot. Esta serie se empezó a transmitir en Japón de 1979 a 1981 y consta de un total de 73 capítulos. Número 11, D'Artanias, el robot del futuro. Es el año de 1995 y del espacio exterior llegan extraños que atacan la Tierra. Entre los sobrevivientes queda Kento y un grupo de niños. Un día, mientras corren por el bosque, encuentran una nave espacial y en lo profundo de la Tierra, bajo las órdenes de un extraño del espacio llamado Earl, Kento y el grupo de jóvenes luchan contra los invasores. La existencia de estos mecanismos de combate afecta tremendamente a los invasores, quienes conocen a estos mecanismos como los robots fantasmas, últimas armas de un planeta que alguna vez fue una gran potencia que luchó contra ellos. Número 10, el Gladiador. El planeta Z es devastado por agujeros negros. La raza busca un nuevo planeta para habitar y sus pocos sobrevivientes atacan la Tierra para conquistarla. Sanshiro Tsuwasaki, un joven beisbolista, es atacado por los celanos, hiriéndole fuertemente las muñecas, lo que acaba con su carrera deportiva. Es rescatado por la tripulación del Gran Dragón, una máquina que protege a la Tierra de la invasión extraterrestre. Gracias a sus poderes sensoriales, Sanshiro es elegido para manejar el gran robot gladiador. Número 9, Dai Apolón. Takeshi, un joven que a los 16 años es raptado junto con sus amigos por un ovni misterioso en el que habita un hombre llamado Ladik, quien le cuenta que es hijo del rey de un planeta lejano llamado Apolón y que su padre fue asesinado por el líder de una raza alienígena llamada Dasan, que ahora busca apoderarse de la Tierra. Takeshi y sus amigos Miki, Goro y Matsuno unen fuerzas para combatir en contra de Dasan. Número 8, el Vengador. Series comandados por la terrible Medusa. Quieren apoderarse del mundo, pero gracias a los poderes de los guantes de Febo Harlock, heredados por su padre asesinado por Medusa, se puede transformar en la cabeza de un gran robot llamado el Vengador. Serie creada por el gran Gao Nagaki, que también fue el creador de Mazinger Z, Mazinger Kaiser
Devilman y Dante el Señor de las Tinieblas. Número 7, Arvegas, el Rayo Custodio, la serie de televisión con el nombre más extraño que yo haya escuchado. Una raza invasora llamada Jerinja invade el planeta Tierra, pero 3 estudiantes talentosos en robótica, Daisaku, Tsetsuya y Horatu, crean 3 robots con la ayuda del profesor Mizuki. Logran adoptar un sistema de acoplamiento que permite unir a los 3 robots en uno más grande llamado Arvegas. Originalmente esta serie iba a ser la 3ª temporada de Voltron, producida exclusivamente para la televisión de Estados Unidos. Sin embargo, no se pudo concretar y se generó como una serie aparte. Número 6, los Mighty Orbots. Es el siglo XXIII en un futuro lejano, en el cual en la Tierra conviven extraterrestres y robots. La gente de la Tierra se ha unido junto con otras razas alienígenas pacíficas para promover la paz en toda la galaxia, formando los Planetas Unidos. Como parte de los Planetas Unidos, la Patrulla Galáctica, un cuerpo de agentes de la ley, trabajan para mantener el orden bajo el liderazgo del comandante Rondu. Sin embargo, una poderosa organización criminal llamada Shadow pretende destruir tanto a la poderosa organización criminal como la Unión de Planetas. Este show hizo mucha referencia a series contemporáneas y antiguas. Hay algunos episodios donde se hace referencia al Adamantium de Marvel Comics, y otra, por ejemplo, es que la Patrulla Galáctica está dirigida por extraterrestres que se parecen misteriosamente a los vulcanos de Viaje a las Estrellas. Los Orbots, que es un anagrama de robot, se basa esencialmente en cualquier otro robot de la serie japonesa. A diferencia es que estos, al unirse en un robot más grande, no pierden su esencia, no dejan de ser ellos mismos. A diferencia de otros robots en donde se convierten en una solamente, como es el caso de Devastador en los Transformers. Número 5, Saber Riders. La humanidad se ha extendido más allá del sistema solar y ahora han colonizado planetas en todo el universo, creando una nueva frontera para el hombre. Para proteger a estos nuevos colonos y mantener la ley y el orden de la nueva frontera, se creó el Comando de Caballería de la Tierra. El Comando de la Caballería es una organización militar que mantiene un ejército y una flota de naves para proteger la nueva frontera y los residentes de los planetas dentro de ella, conocidos como colonos. El principal enemigo del Comando de Caballería y los Sheriff Estelares es una raza de criaturas no humanas conocidas como seres de vapor, también llamados Outriders. Los Outriders son superiores a los humanos en la tecnología para la guerra. Controlan una legión de robots gigantescos llamadas Unidades Renegadas, con armas muy superiores a las armas y defensas de la flota espacial del Comando de Caballería. Ellos a su vez manejan una nave prototipo llamada como la Unidad de Ecualizador Ramrod o simplemente Ramrod, que tiene la capacidad de transformarse de una nave espacial a un robot gigantesco con el cual pueden luchar en contra de los Outriders. Número 4, Robotech. Robotech es una serie basada en una serie japonesa llamada Macross, la cual fue modificada para el mercado americano. Se unieron 3 series diferentes, se hizo un piloto especial que se llamaba La Historia de Dana para entrelazarlos, pero en realidad Robotech es la unión de 3 series. Una de ellas, conocida como The Super Dimensional Fortress Macross de 1982, Super Dimensional Calvary Southern Cross de 1984 y Genesis Climber Mospeda de 1983. Se creó un collage de series de la distribuidora Tatsuko Productions para mantener el aspecto de la serie. La historia inicia cuando una gran nave misteriosa sin tripulación se estrella en una isla de la Tierra en el año de 1999. La humanidad se encontraba en guerra, pero al ver la llegada de una nave extraterrestre se unen para reconstruirla y copiar la tecnología Robotech en el caso de una posible invasión, ya que alguien tendría que estar buscando esa nave. Esto sucede el día de la inauguración de la nueva nave, que se llama SDF-1 o Super Dimensional Fortress 1, la cual es un gigantesco robot, con el cual pelean contra los Centraedi que buscan recuperar esa nave. From days of long ago,
Número 3, Voltron, que como ya lo he dicho en otros videos, es la unión de dos series distintas. La primera, Voltron Leones, llamado en japonés Go Lion, consta de 52 episodios. Fue producida por Toei Animation entre los años de 1981 y 1982. Le siguió después Voltron Vehículos o Dairugger 15, de 1983 a 1984. Si bien las series no tienen nada en común, el piloto de una de las naves del Voltron Leones es hermano de uno de los pilotos de Voltron Vehículos. Al final se tuvo que hacer una película en donde se unieron las dos series en un mismo fin, que era atacar al planeta de los Drul. Como ya lo dije antes, se quiso hacer una tercera serie de 20 capítulos, la cual se convirtió en Arbogast, el Rayo Custodio, como tercera temporada, pero no se pudo lograr. Número 2, Transor Z. ¿Transor Z? Mazinger Z, también conocido como Transor Z en sus inicios en Estados Unidos. Originalmente el nombre fue cambiado, así como sucedió con otra serie, por ejemplo, Zero y su dragón mágico. ¿Quién es Zero y su dragón mágico? Pues fue el nombre con el que se conocieron los primeros capítulos de Dragon Ball. Después de ver que no tenía nada que ver el nombre con la historia, se devolvió a Dragon Ball Z. Mazinger Z fue la primera serie que nos presenta a un robot gigante, el cual es tripulado por un humano. A partir de ese, todas las series utilizaron esa primicia. El argumento de Mazinger Z es sobre un grupo de 10 científicos que disponen de un robot gigante en su lucha contra las fuerzas malignas del Dr. Hell. Mazinger Z fue creado a partir de piezas de autómatas milenarios que fueron encontradas por el profesor Yuzo Kabuto, papá de Koji Kabuto, el piloto de Mazinger Z, en la isla de Rodas. Mazinger Z es una serie que ha tenido varios spin-off, varias historias adicionales, incluso una película que se estrenó en este 2018 pasado. Muy buena. Y número 1, sin lugar a dudas, Mobile Suit Gundam o simplemente Gundam, una excelente serie de mechas de 1979. Esta serie ha sido tan prolífica que se han creado varias historias con diferentes personajes en diferentes universos paralelos, varias películas, incluso hay videojuegos y cómics, todos hablando de Gundam. Es una de las series de mechas más conocidas en Japón. La narrativa de esta serie gira en torno a las máquinas y sus pilotos que luchan en una guerra a gran escala planetaria. Si quieres saber más sobre Gundam y quieres empezar a empaparte, tienes mucho trabajo por delante. Hay muchas series, hay muchas películas, hay muchos cómics, hay muchas OVAs. Bien, hasta aquí con este video. Yo sé que algunos están preguntando por qué no incluía los Transformers, por qué no incluía los GoBots. Porque los mechas son robots tripulados y tanto los GoBots como los Transformers tienen mente propia. ¿Por qué no incluí Evangelion si es una grandiosa serie también de mechas? Porque es de 1991 y esta únicamente abarcó de los años 80. Si bien Mazinger es de 1979, se transmitió en Latinoamérica y Estados Unidos a partir de los años 80. Bien, hasta aquí con el video, espero que les haya gustado. No olviden darle clic a la campanita, manita arriba, suscribirse, compartirla, darme sugerencias de programas, películas o caricaturas que quieran que hable aquí en este canal. Nos vemos en el próximo. Hasta luego. Chao.